Mauricio Morales se prepara, estuvo longando aquí para hacernos el análisis. Mauricio, ¿te parece si vamos al tiro a la pantalla? Vamos a la pantalla. Porque la pantalla nos ayuda a entender un poquitito mejor. Vamos a explicar aquí los resultados de la encuesta Cadem. Usted tiene la palabra. Bien, lo que observamos acá es fundamentalmente Janet Jara en primer lugar, marcando 31 puntos. Hay una pequeña alza en comparación con la medición anterior, la posiciona en el primer lugar de la carrera presidencial. Luego, José Antonio Kast, sin grandes diferencias con respecto a la semana anterior, se mantiene en 29 puntos. Lo relevante acá es que entre ambas candidaturas, Juan Manuel, ya están sumando 60 puntos, lo que implica que la carrera está bastante cerrada en estas dos primeras opciones. Luego aparece Franco Parisi, lo veníamos observando en encuestas anteriores, con un leve crecimiento. Hoy día ya está marcando 12 unidades. 9 a 11 y 11 a 12. A 12. Ya, hay un perfecto. Crecimiento lento, pero crecimiento al fin y al cabo. Y acá está quizás la principal sorpresa, podríamos decir, la principal noticia, más bien dicho, la baja nuevamente de Evelyn Matei de 14 a 11 puntos. Ella venía, por ejemplo, en el mes de diciembre del año anterior, marcando cerca de 26 puntos, Juan Manuel, y el gran problema es que marcando 11 unidades está casi siendo triplicada por Janet Jara y lo mismo por José Antonio Kast. Ese es el peligro. Ahora, uno dice 26%, de todas maneras es menos de lo que tiene ya Janet Jara o José Antonio Kast, lo que tenía ya en diciembre. Pero la gran diferencia es que en un escenario en el que nadie se definía por candidatos presidenciales, ella aglutinaba más de un cuarto de la intención de voto y eso era muy relevante en diciembre. Exactamente, porque la pregunta ahí era quién le gustaría que fuese el próximo presidente de la República, y el hecho de que Matei llegara a marcar 26 puntos implicaba una importante marca. Era una imagen que marcaba mucho en las encuestas de opinión de manera espontánea. Ya. Y hoy día, con una papeleta cerrada de candidatos, ella está solamente casi al borde de perder los 2 dígitos. Ahora, para no quedarnos solo con una encuesta, también se publicó el fin de semana Criteria. ¿Te parece Sí, si revisamos veamos también? Criteria. Aquí vamos a avanzar para mirar también lo que nos muestra la encuesta Criteria. Mauricio. Sí, esta encuesta muestra resultados distintos, pero igual anuncian el deterioro de Evelyn Matei. Primero, Janet Jara nuevamente marcando 30 puntos, que es más o menos lo que registra la aprobación del presidente Boric. Luego, José Antonio Kast, que sufre una baja más o menos significativa, pasando del 29 al 25. En este caso, las dos primeras mayorías suman 55 puntos. En la encuesta Cadem les expliqué recién que marcaban 60 puntos. En tercer lugar, sin movimiento respecto a la medición anterior, aparece Evelyn Matei con 16 puntos y más atrás Franco Parisi con 10 puntos. Lo importante acá de subrayar, Juan Manuel, si me permite solamente hacer el punto, es que este fin de semana salieron 4 encuestas. Salió la encuesta Criteria, salió la encuesta Cadem, salió la encuesta Panel Ciudadano UDD y la encuesta Pulso Ciudadano. Lo que hice fue realizar un promedio y llevarlo a base 100 con el fin de tener una especie de pronóstico semanal en función de las encuestas de opinión. Y ese pronóstico arroja un 32% para Janet Jara, 30% para José Antonio Kast, 16% para Evelyn Matei, 11% para Johannes Kaiser y 8% para Franco Parisi y 8% para Johannes Kaiser. Ese es el pronóstico que uno construye en función de las encuestas que conoció este fin de semana solamente. ¿Quién es más competitivo en segunda vuelta frente a Janet Jara y frente a José Antonio Kast? Hoy día la candidatura que es más fuerte en términos de duplas de competencia es José Antonio Kast, que le gana a todos según la encuesta Cadem. En ese segundo escenario hay otras encuestas que lo miden con Parisi y ahí al parecer la relación es un poco más competitiva. Jara estaría perdiendo tanto con José Antonio Kast como con Evelyn Matei, aunque en el caso de Evelyn Matei la diferencia, la distancia es menor en comparación con José Antonio Kast. Estaría, de acuerdo a la Cadem, empatando con Franco Parisi y superando a Johannes Kaiser en esa eventual segunda vuelta. Ya, vamos a la pregunta que muchos se hacen, muchos en la casa y probablemente muchos en el comando de Evelyn Matei. ¿En qué momento se produjo el estancamiento y luego el declive de una candidata que venía tan bien aspectada hace un año? Era irremontable, parecía su triunfo. Sí, si es que uno realiza el análisis, Juan Manuel, en toda la serie de tiempo, se puede percatar, sin temor a equivocarse, que un hito que marcó la campaña de Evelyn Matei fue la aprobación, como lo he comentado muchas veces, de la reforma previsional. Con esto no estoy diciendo que la reforma previsional haya sido negativa para el país. Lo que estoy argumentando es que la aprobación de esa reforma previsional trajo 2 efectos. En primer lugar, un deterioro en la imagen de Evelyn Matei, particularmente para el elector de derecha, y en segundo lugar, un incremento muy sustantivo en la intención de voto por Johannes Kaiser. Desde mi perspectiva... Que era crítico a la reforma, que era muy crítico señalando el por qué no le gustaba la reforma al sistema de pensiones, más allá de que muchos chilenos
evidentemente Estaban de requieren acuerdo. de esta reforma, pero Sí. eso lo fortalece a él y ella en cambio formó parte de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos que brindó los votos para que se aprobara la reforma. Exacto, y eso trajo como resultado esta tensión entre la derecha más identitaria y la derecha más tradicional, generando un alza muy significativa en la intención de voto por Johannes Kaiser, que con la misma velocidad que creció, a esa misma velocidad se deprimió. Creo que Chile Vamos subestimó, diría yo, a Johannes Kaiser y después también subestimó a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque Chile Vamos pensó con Evelyn Matei que si la derecha radical iba dividida, más fácil iba a ser la competencia electoral. Ese cálculo estuvo muy mal realizado porque lo que fue que dejando Johannes Kaiser en el camino, se fue sumando a la candidatura de Kast y no retornó a la votación de Evelyn Matei. Claro, y más bien además ocurrió el otro fenómeno, ¿no? Que Johannes Kaiser quedó como el candidato de ultraderecha y José Antonio Kast un candidato de derecha, digamos más hacia el centro que Johannes Kaiser, que quedó más en el extremo. Y eso, digamos que lo favoreció a él, a José Antonio Kast. Favoreció a Kast porque dentro de la derecha, Kast aparece casi en una posición de centro. Es decir, hacia la izquierda tiene a Evelyn Matei y hacia la derecha tiene a Johannes Kaiser. Y este último registrando, como lo señalé recién, en este promedio de encuestas que podemos realizar, cerca de 8 puntos porcentuales. Déjame preguntarte esto último, porque también la candidata tuvo varios elementos que fueron tropiezos. Estamos viendo aquí que finalmente termina disculpándose por esa frase que dio en esa entrevista en el programa de Checho Irán en la Radio de Agricultura respecto de las víctimas inevitables para la dictadura. Pero también tuvo otros momentos complejos cuando dijo para lo que cuesta reabrir Punta Peuco si lo cierran, hizo callar a la vocera. Sí. ¿Esos elementos le jugaron en contra también o más bien están como en el resumidero de las otras polémicas? Yo creo que eso suma igual a la explicación en torno al debilitamiento de Evelyn Matei porque la muestran como una candidata quizás menos estable en comparación con los otros candidatos y adicionalmente el hecho de haber, por ejemplo, en esta última etapa, haber ido a competir con José Antonio Kast, haberle declarado, no guerra, pero sí competencia al opositor, fue una muy buena idea esta de sacar a la luz la existencia de bots y de circulación de noticias falsas, pero si se iba a comprometer con una acusación, es decir, la judicialización de esto, había que llegar hasta el final y no dejar pasar un par de días para que la coalición le quitara el piso. Eso también la deja en una posición de baja autoridad. Claro, la debilita en términos de decir una cosa y finalmente 4 días después otra. Ya. Bastaba con hacer la denuncia y con eso había hecho el punto. Y el punto se desperdició al no llevar adelante la judicialización porque sus propios partidos le quitaron el piso. Es 4 de agosto y las candidaturas se inscriben el 18, quedan 14 días exactos, 2 semanas. Mauricio Valle, que vamos a tener que conversar de aquí a ese momento. Exactamente, nos vemos, Juan Manuel. Gracias, Mauricio, que esté muy bien. Buenas noches.